Hola, ¿qué tal? Les habla Rosa Alvarado Melindo. Estamos aquí para continuar con nuestras capacitaciones. Esta vez vamos a hablar sobre cómo detectar las crisis eléctricas en el monitoreo de amplitud integrada. Recordemos que hay algunos pasos que nosotros hacemos, ¿no? Que nosotros tenemos en cuenta cuando revisamos el monitoreo de amplitud integrada, y es que tenemos que tener en cuenta la historia del paciente, la impedancia del sensor y los patrones, el sueño, la simetría, las áreas sospechosas y la estabilidad en el tiempo. Hoy hablaremos sobre las áreas sospechosas. Siempre es importante tener en cuenta la historia del paciente. ¿A quién estamos haciendo el monitoreo? ¿Cuál es su edad gestacional? ¿Qué medicamentos está usando? ¿Cuál es la condición en que se encuentra nuestro paciente? ¿No? También es importante tener en cuenta para el análisis, ¿no? Yo puedo pensar que esta es un área sospechosa, la veo, sí, es un área sospechosa, es algo que cambia, pero si yo veo el- la resistencia, ¿no? La impedancia, en este caso vemos que hay una alta impedancia por manipulación y también porque felizmente acá se ha marcado, ¿no? Sabemos que la mejor impedancia es menor de 10 kilo, ¿no? Que es lo aceptable. El otro aspecto que nosotros tenemos en cuenta es evaluar la continuidad, ¿no?, de la actividad cerebral, y para eso utilizamos los diferentes patrones dados por Hellstrom, ¿no?, que es tanto que es el patrón continuo, discontinuo, ¿no?, de salva supresión, ¿no?, continuo y bajo voltaje, o el flat o plan. También analizamos el sueño, si está presente o no está presente el sueño en la ya que sabemos que tiene valor predictivo. Les ofrecemos hacer un video específicamente sobre los aspectos del sueño. Acerca de la simetría, también es importante valorar la simetría, como eh, hemos visto ya en alguna otra actividad que hemos tenido, ¿no? Y vamos a ver que eso lo podemos ver cuando tenemos un monitoreo de dos canales, utilizando dos canales. En uno no podemos valorar la simetría. Entonces, cuando hablamos de las áreas sospechosas, estamos hablando de que estamos buscando la actividad de crisis, ¿no? ¿Cómo reconocemos estas áreas sospechosas? ¿Cómo reconocemos las crisis en nuestro paciente, ¿no? Entonces, la actividad de crisis es cómo lo valoramos, si está ausente, si es única, si es repetitiva, o si el paciente está en estado epiléptico, ¿no? Es importante, ya sabemos que nosotros hacemos el monitoreo cerebral. ¿Por qué? Por ejemplo, en este paciente, con estas condiciones que ustedes lo ven, en un estado eh, alteración de la conciencia, y ustedes dirían, ¿hay crisis o no hay crisis? ¿No? Entonces, cuando vemos a este paciente, se le hace el monitoreo cerebral y observamos que hay estas áreas sospechosas de elevación del borde inferior como del borde superior, y cuando ustedes colocan acá el marcador en una de estas áreas sospechosas, observamos que hay estas ondas repetitivas que van increyendo, que tienen la misma morfología y que van increyendo y decreyendo. Este paciente tuvo una evolución muy difícil en este sentido, porque tenía una meningoencefalitis polisteria, ¿no? Inicialmente empezó con un patrón discontinuo, después presentaba crisis eléctricas y evolucionó a salva supresión, como vemos acá, y en las últimas 10 horas estaba epiléptico. Justamente esta es la imagen del estado epiléptico, y al final el patrón pasa a hipovoltado y después a plano, y fallece el paciente, ¿no? Aquí vemos el paciente. Ustedes viendo este video no podrían decir si este paciente tenía crisis o no. El monitoreo nos ha servido para determinarlas. Entonces, lo que se preguntaron Malone y colaboradores, ¿no?, es justamente qué pasaba con estos pacientes, por qué
¿nosotros somos capaces de detectar las crisis todo el tiempo? ¿No? ¿O no? O en este caso. Por ejemplo, este paciente tenía, ¿no? También, como ustedes ven, un estado de trastorno como de arresto del comportamiento, ¿no? De arresto del comportamiento, se le coloca el monitor, vieron ustedes una especie de parpadeo crónico y el paciente estaba con crisis eléctricas, está en un estado epiléptico focal. Entonces, Malone y colaboradores hicieron una investigación, ¿no? Y mostraron 20 videoclips, 11 con crisis y 9 sin crisis, a un total de 100 evaluadores médicos y enfermeras. Y lo que encontraron es que solamente el 50% tuvo una correcta identificación de crisis. Entonces, es importante pues considerar el hecho del monitoreo cerebral. Nosotros también hicimos el año 2019, este es nuestro primer reporte de casos, en los que de 40 recién nacidos a los cuales les hicimos monitoreo, en 16 se detectaron crisis, ¿no? Y en 14 no se detectaron. De estos 16, 3 tuvieron sospecha de crisis y 13 sin sospecha de crisis. Para que vean la importancia de la detección, del monitoreo para la detección de crisis. Y de 14, ¿no? Pacientes que no tuvieron crisis, ¿no? En 12 se había sospechado de crisis. Entonces podemos así delimitar nuestras acciones. Entonces, dentro de las indicaciones del monitoreo continuo está el diagnóstico diferencial de eventos paroxísticos para juzgar la gravedad de la encefalopatía, para detectar convulsiones eléctricas en poblaciones de alto riesgo de crisis y para la elaboración del pronóstico en el recién nacido pretérmino. Entonces, ahora vamos a trabajar cómo detectamos las convulsiones en estas poblaciones de riesgo. Unos escenarios del alto riesgo de crisis neonatales, ¿no? Si ustedes comienzan a leer, ¿no? Es casi todas las pacientes de la UCI neonatal requerirían un monitoreo, ¿no? Un monitoreo cerebral para la detección de crisis. Entonces, este grupo tiene un alto riesgo de crisis neonatales. Entonces, como Dora la exploradora, buscaremos las áreas sospechosas de las crisis. Entonces, las crisis eléctricas se presentan, ¿no? Como aparecen acá. Entonces, yo veo, ese es el trazado de las 4 horas, ¿no? De las 3 horas. Entonces, observo aquí que de repente hay una elevación abrupta de los máximos y de los mínimos, ¿no? Observen ustedes hacia arriba, ¿ok? Acá, tanto del borde superior como del borde inferior, ¿no? Y ahí colocamos acá estamos colocando ahí, colocamos acá el sensor y en ese momento, miren ustedes, vemos estas ondas, estas puntas que tienen la misma característica que van increciendo, ¿no? Y corresponden a crisis eléctricas. Entonces, estas anomalías que vemos acá corresponden, ¿no? A crisis eléctricas. Y observen ustedes que después de la crisis, ¿no? Se observa una caída, ¿no? Una caída de la amplitud de la fase positral. Muy bien. Entonces ustedes dirán, este paciente, ¿no? Yo veo unos movimientos ahí que son movimientos clónicos por momentos, ¿no? Entonces me permite determinar si es que hay crisis o no hay crisis. Entonces, la sensibilidad, observen ahí, la sensibilidad de la electroencefalografía de ámbito integrada para detectar convulsiones. Hay una precisión del 76%, ¿no? Hay estudios que nos dicen que se puede detectar de 7 a 8 de 10 convulsiones en pacientes con alto riesgo de crisis, ¿no? Y también hay muchas situaciones clínicas en que nosotros tenemos que saber si es que hay crisis o no, y la electroencefalografía de amplitud integrada
puede ser usada para la detección de crisis, ¿no? Al mismo tiempo, otros estudios han encontrado que entre los pacientes con electroencefalografía de amplitud integrada con convulsiones, los neonatólogos fueron capaces de identificar correctamente solo un 40.3% de los pacientes que mostraban convulsiones. O sea, miren ustedes la importancia que tiene. ¿Ok? Entonces, este paciente, observamos ahí, hemos detectado un área anómala, miren ustedes, la elevación del borde superior e inferior, y ahí se detectan estas ondas que tienen las mismas características ¿no? que son las crisis eléctricas. Es verdad que si yo tengo una sospecha de que sí tiene crisis y no lo veo con el monitoreo de amplitud integrada y todavía sospecho que tiene crisis, debo ir a utilizar el polo estándar, que es electroencefalografía convencional. Muy bien, entonces este es un paciente con encefalopatía multifactorial, ¿no? Se ve un arresto del comportamiento, ¿no? Entonces yo digo, aquí observen ustedes, va a haber una elevación del borde inferior y del borde superior, y observen ustedes justo aquí, empiezan estas ondas que tienen las mismas características, ¿ok? Y que son crisis eléctricas. Observen ustedes que este parpadeo del paciente corresponde a, en realidad, una actividad eléctrica. Entonces estamos hablando aquí de una crisis electroclínica. Entonces, aquí observamos nuevamente, este es un paciente, ¿no? De 40 semanas con 48 horas de monitoreo con encefalopatía hipóxica isquémica moderada. Observen ustedes que hay una elevación del borde inferior y del borde superior, ¿no? Y observen ustedes esta actividad eléctrica anormal que son las crisis en este paciente. Acá nuevamente observen ustedes el borde, acá elevación del borde inferior y del borde superior, elevación del borde inferior y borde superior, prácticamente cada 10 minutos, acá después de 2 minutos, ¿no? Y observan ustedes, hemos cogido una de estas elevaciones, ¿no? De esas anomalías que hemos visto en este patrón, que es de tipo, todos ya están pensando y dicen, está por debajo de 5, por encima de 10, ya. Pues como salvas de 25, es un patrón salva supresión. Y observamos acá esta elevación del borde inferior y superior, colocamos acá nuestro sensor y observamos, ¿no? Estas ondas que van increyendo de la misma morfología, consideradas como crisis eléctricas. Entonces, este paciente tenía varias crisis eléctricas. Si tú lo encuentras en más del 50% de la época, consideras que estaba en estado epiléptico. Nuevamente acá, vamos a ver, observen ustedes, el sensor está aquí, este rojo, ¿ok? Corresponde acá. Miren en el lado izquierdo, no se observa esta anomalía, que es la elevación del borde inferior y del borde superior. Se coloca el sensor ahí y tenemos aquí la presencia de estas puntas que van de menos a más, que tienen la misma morfología y que son crisis eléctricas. Nuevamente, vamos a explorar en otro lado, ¿ok? Observamos acá, ahora ya en el otro lado derecho, ahora miren en el lado izquierdo y en la elevación del borde inferior y del borde superior, y observamos aquí, ¿ya? Estas puntas que corresponden a crisis. Paciente con encefalopatía postnatal. Observemos nuevamente acá este paciente de 40 semanas
con encefalopatía hipoxiquisquémica moderada. Observen ustedes aquí ¿qué trazado es? Todos están ya viendo ahí, borde superior 10 para abajo, menos de 10, borde inferior debajo de 5, digamos que estamos aquí, un trazado más para hipovoltado, ¿no? Continuo. Y acá miren ustedes esta anomalía, el borde inferior y el borde superior se elevan, ¿ok? Acá la elevación con una caída de voltaje después de esta elevación. Vemos, colocamos el sensor y tenemos estas ondas con esta misma característica, la misma morfología, ¿no? Que son crisis eléctricas. En este caso en el hemisferio derecho. Observen acá, este es el mismo paciente ya en el trazado, ya en el seguimiento. Observen ustedes la elevación del borde superior, del borde inferior y del borde superior en ambos lados, ¿no? Tanto en el derecho como en el izquierdo, y observamos, ¿no? Estas puntas, una onda acá, punta, ¿no? Con la misma morfología que se repite y que es una crisis eléctrica cruzada, también se llama, ¿no? Generalizada cruzada, porque corresponde a ambos hemisferios. Y si ustedes quieren ser más precisos, esto empezó en el lado derecho. Miren ustedes acá, empezó primero en el lado derecho y después se continuó en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Este es otro paciente, ¿no? Con un trazado en salva supresión. Observen esas elevaciones, esas anomalías del borde superior e inferior. Se coloca en una de esas el sensor y observen ustedes estas ondas que van en increciendo, que tienen la misma morfología, iniciaban en el lado izquierdo y después se cruzan al lado derecho. Muy bien, entonces así hoy día hemos reconocido las crisis eléctricas en el monitoreo de electroencefalográfico de amplitud integrada. Y como dice decía Rita Levi-Montalcini, no temamos a las dificultades, lo mejor surge de ellas. Ha sido un gusto y nos vemos en otra oportunidad. No te olvides de darle like y suscribirte en el canal.